Judas, versículo 5 en adelante. Dice la palabra del Señor: Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis oído, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de aquellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Amado Padre, gracias te damos, Dios, por tu palabra. Reconocemos que es autoridad para nosotros. Y reconocemos, Padre, en lo que hemos leído, que es una advertencia a gritos para guardar nuestras almas del peligro. Oh Padre bendito, ¿cuántos están siendo esclavizados porque han caído en las garras de los falsos maestros? ¿Cuántos el día de hoy, amado Señor, han preferido, Señor, disfrutar de la carne, disfrutar de los placeres de este mundo por seguir una mala enseñanza? Guarda tu iglesia, amado Señor, que fielmente quiere postrarse delante de ti. Hay tanto ruido, Señor, a nuestro alrededor, hay tanto ruido en este mundo. Oh, amado Dios, que muchas veces hemos llegado al punto de no discernir la voz de Cristo. Pero hoy estamos a ti rogando que tu Espíritu nos guarde de ese ruido mundanal, que nos guarde de las herejías, de las falsas enseñanzas, de las sutilezas del diablo, para hoy escucharte a ti y solamente a ti. Te lo pedimos, Dios, orando en Cristo Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. De un tiempo para acá hicimos pausa en el Evangelio de Juan por esta gran necesidad de estudiar lo que Judas dejó escrito, siendo inspirado por el Espíritu de Dios, de reconocer, amados hermanos, de que debemos ser advertidos acerca de los maestros que son corruptos y de las herejías doctrinales, herejías que han arrastrado a una gran multitud y sigue arrastrando. Y no es algo nuevo, hermanos. Es algo que desde el primer siglo, es más, desde el Antiguo Testamento, vemos cómo Satanás, por medio de su enseñanza diabólica, ha pervertido el corazón de los hombres y los ha atraído con una cantidad de sutilezas
para que dejen de ver y de escuchar la verdad que hay en Cristo Jesús. En lo que hemos estado estudiando, hermanos, Judas, él se ha presentado como siervo de Jesucristo, ha reconocido a su audiencia como aquellos que han sido llamados, santificados, guardados en Cristo Jesús, y de manera impresionante nos ha mostrado que su intención en la carta cambió. Él quiso hablarles acerca de el evangelio, acerca de la bendición que hay en él, pero él, movido por el Espíritu, cambió el tema con el propósito de advertir a la iglesia de que hay falsos maestros que quieren destruir al pueblo de Dios. Y ahora lo que nos ha presentado es unos ejemplos de cómo Dios va a traer juicio sobre aquellos rebeldes, sobre aquellos que son incrédulos, aquellos que son sensuales, y los va a enjuiciar. Y puso como ejemplos al pueblo de Israel, puso como ejemplos a los ángeles caídos, puso como ejemplos a las ciudades fornicarias de Sodoma y Gomorra y las que estaban a su alrededor. Pero ahora Judas lo que hace es traer esos ejemplos y plasmarlos en lo que es estos hipócritas, estos seres de maldad que se llaman maestros, falsos maestros, hombres impíos. Por eso es que ahora Judas lo que dice, de la misma manera, es decir, de la misma manera que los hombres han pecado por incredulidad, por ser rebeldes, por sensuales, de la misma manera los impíos están actuando. Y lo que hace Judas es empezar a desenmascarar a estos falsos maestros. Si ustedes se dan cuenta, el arte que ha utilizado Judas para expresarse es muy amplio. Ha sido, creo yo, bastante nítido para que cualquiera de nosotros sepamos discernir de qué es lo que nos está hablando. Judas ha tenido una gama muy variada en su carta. Él ha usado comparaciones, él ha traído a la memoria a personajes del Antiguo Testamento, como lo fue Caín, Balaam y Coré. Y claro, los presenta como ejemplos negativos, con el propósito de ilustrar a los falsos maestros de la época en la cual se escribió la carta. Pero si nosotros somos conscientes, nos vamos a darnos cuenta que esas características son propias también de los falsos maestros de nuestro tiempo. La última predicación, la de hace 8 días, estuvimos considerando el uso de pasajes de la literatura apócrifa, ¿sí? Para el mismo fin, para el fin de desenmascarar a los impíos. Pero adicionalmente a este tipo de literatura consideraremos ahora otras descripciones que también son del orden metafórico. Son metáforas con las cuales Judas quiere ilustrarnos de una manera contundente cómo es el carácter de estos hombres perversos. Así es que de esta manera, hermanos, será imposible que podamos decir que no se nos ha advertido. Será imposible decir que el Señor no nos ha dicho que hay peligro que traen los falsos maestros. Ahora, esas descripciones vienen una detrás de otra, si usted se ha dado cuenta. Pareciera que en un solo respiro Judas empezó a decir, el falso maestro es así, 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 y contiene su respiración porque él quiere dar la idea completa. Ya hemos estado estudiando los versículos del 8 al 11, queriendo decir ahora que vamos a continuar con los siguientes versículos, pero muy seguramente no vamos a avanzar mucho, solamente vamos a tratar el versículo 12 y el versículo 13. Seguiremos desenmascarando a los falsos maestros. Vamos a seguir teniendo herramientas suficientes como para saber cerrar la puerta. Hermanos, si nosotros no cerramos la puerta a los falsos maestros, nuestra alma está en riesgo, está en grave peligro. A manera de recordatorio, los versículos 8 al 11 nos hablaban de 3 características propias de los falsos maestros.
Judas decía que eran soñadores. Judas decía que eran caminantes en el camino del error. Judas nos dijo que eran opositores a la autoridad puesta por Dios. Y en cada una de esas características trajo a 3 personajes del Antiguo Testamento, en donde nosotros pudimos evidenciar que realmente eran soñadores, eran caminantes por el camino del error y eran opositores a la autoridad. Perdón. Ahora la descripción que nos hace Judas no queda allí. Uno pudiera decir, Judas, ya es suficiente, lo hemos entendido, sabemos que esos hombres son realmente malignos, realmente traen malas intenciones, quieren corromper aún la adoración. Pero Judas no queda allí, él continúa con su listado y él hace que sea más evidente, los pone como en alto para que todos podamos ver cuál es el carácter de estos perversos, que son hombres que realmente llevan a muchos por el camino de la muerte. Llevan a sus congregaciones a pecar, no solamente por ignorancia, no solamente porque les retienen la verdad, sino que adicionalmente los guían por un camino de pecado, por un camino de comodidad, por un camino de lujurias, por un camino de ociosidades. Para estos hombres y parte de sus congregaciones, hermanos, les es extraño y aún desechan el evangelio que produce persecución y vituperios. Ellos no van a enseñar el evangelio, precisamente por eso, porque el evangelio verdadero produce vituperios. El evangelio verdadero produce enemigos. El evangelio verdadero le va a producir al creyente persecución. Por eso no van a predicar el verdadero evangelio. Ellos van a querer adeptos, van a querer hacer amigos, van a querer hacer una gran comunidad en donde todos hablen el mismo tema, de que todos están caminando por el mismo camino. Pero ya sabemos que es el camino del error. El mismo Señor Jesucristo, recuérdelo bien, Él llamó bienaventurados a todos aquellos que sufren por la causa de Cristo, que sufren por los reproches al vivir el cristianismo. Y es una buena pregunta que nos pudiéramos hacer en esta mañana. ¿Realmente estamos sufriendo por Cristo? ¿O por qué estamos sufriendo? ¿O sufrimos es sencillamente por causa de nuestros pecados? Hermanos, somos bienaventurados, solamente seremos bienaventurados cuando sufrimos por el nombre de Cristo. Si no estamos sufriendo por el nombre de Cristo, sería muy bueno que empezáramos a evaluar qué evangelio es el que estamos predicando. ¿Qué podemos esperar de los hombres impíos? ¿Qué podemos esperar de los falsos maestros? Si pudiéramos nosotros concentrar en una sola palabra a esos falsos maestros, pudiéramos decir que su carácter es un carácter hedonista. Y recuerde que el hedonismo no es otra cosa que la satisfacción a cualquier precio de sus impulsos carnales. Eso es el hedonismo, querer satisfacerse a uno mismo, ¿sí? Que todo esté bien, que yo no tenga dolor, sino que todo sea felicidad. Eso es hedonismo. Y esa es una característica fundante que hay en medio de los falsos maestros. Aún ese hedonismo ha llevado a muchos, como lo cita Judas, a actuar como animales. Como animales. Así lo dijo Judas en el versículo 10. Que se corrompen como animales irracionales. Hermanos, no estamos hablando de cosas que pasaron en la antigüedad, allá en el imperio griego, en el imperio romano, que uno cuando lee ese tipo de literatura y de historia encontramos que realmente eran perversos, ¿cierto? Que tenían unas costumbres sumamente desagradables, entre otras lo que se conocía como el culto a la deidad pagana Baco. Por eso la fiesta que se le dedicaba a este rey, a este dios Baco, que era el dios del vino, se le conocían como bacanales. Y claro, además del exceso de vino que habían en esas celebraciones, habían excesos de toda índole. Claro, uno puede decir, bueno, esto es actuar como un animal irracional.
Se van, se pierden aún del dominio de sus propios cuerpos. Y uno pudiera decir, eso ocurre allá en el paganismo, eso ocurre con los griegos, con los romanos, etc. Pero hermanos, la esencia de esas prácticas no podemos negarlo, que ha entrado por causa de los falsos maestros a muchas congregaciones que se hacen llamar cristianas, lamentablemente. Y han sido de gran vergüenza para el cristianismo, trayendo desorden e indecencia en la iglesia. Uno ve cómo en iglesias que se hacen llamar cristianas, uno encuentra a multitud de personas que se revuelcan en el suelo, presumiendo estar embriagadas por el Espíritu Santo, carcajadas y carcajadas en una gran audiencia, como si, y el predicador y el maestro avalando eso, que es una risa santa. Hermanos, solo hay que decir esta frase, que son verdaderamente desagradables al Espíritu de Dios. ¿Cómo le van a atribuir semejantes obras a quien que viene a promover la santidad? Realmente hay insensatez en medio de esos cultos. Hay incoherencia porque le atribuyen al Espíritu Santo cosas que son completamente ajenas a lo que Él vino a hacer. Él vino a producir santidad, santidad. Pero hermanos, debemos resaltar que es una realidad. Es una realidad muy triste. Ya lo común no es ver cristianos salvos por el Evangelio. Eso es lo común del cristianismo, ver cristianos salvos por el Evangelio. Pero ya no vemos eso. Ahora lo común es ver cristianos por moda. Es por moda que se es cristiano. La necesidad del alma fue relegada a la necesidad del cuerpo. Ya si se busca una iglesia es para satisfacer las necesidades del cuerpo, que me den de comer, que me den de vestir, que me ayuden con mi situación física, pero del alma no lo quieren. Creo, hermanos, que esto es una razón suficiente para que todos los pastores que procuran su vida para el cuidado de sus iglesias tengan muy en serio esta carta para ser predicada, porque es una gran responsabilidad, una responsabilidad en primer grado, alertar a las iglesias de que existen hombres impíos que han entrado encubiertamente a las congregaciones. Así es que con esta pequeña introducción, hermanos, lo único que quiero es que veamos lo importante que es el desenmascarar a estos hombres despiadados. Y seguiremos con esa lista de descripciones con las cuales continúa Judas en esta advertencia a la iglesia y a la nuestra, a la iglesia de todos los tiempos y a la nuestra. En el versículo 12, ya adentrándonos en el texto, encontramos desde el versículo 12, solamente, como les digo, vamos a tratar ese par de versículos, encontramos muchas declaraciones, muchas descripciones de lo que son los falsos maestros. Y mire cómo utiliza el lenguaje metafórico. Cuando hablo de metáfora, estamos hablando de un ejemplo, de una ilustración para mostrarnos cómo es que eran estos hombres perversos. Comienza el versículo 12 diciendo: estos son manchas en vuestros ágapes. Manchas en vuestros ágapes. Sencillamente, esta metáfora tiene que ver, es con una práctica que era común en el tiempo de la iglesia primitiva, en el tiempo de la iglesia del primer siglo, los ágapes. ¿Qué eran los ágapes? Prácticamente los ágapes era una especie de reunión donde se participaba de comidas comunitarias entre los creyentes, que se celebraba alrededor del culto en la iglesia, donde se estrechaban lazos de fraternidad, lazos de amor, donde había una comunión entre los hermanos, y allí participaban de los alimentos. Eso era un ágape en ese tiempo. En el pasaje paralelo de Judas, versículo 12, que se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 13, el apóstol Pedro nos dice que esos falsos maestros les encanta entregarse a los placeres a plena luz del día. ¿Cuándo?
cuando comen con los hermanos. Allí lo tenemos. Eso es lo que hacen. Ellos únicamente lo que buscan es el placer en medio de estas situaciones. Miren lo que dice segunda de Pedro 2:13. La escritura es muy clara. Tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Eso es. Ese es el deseo de esta gente, gozar de su carne, darle de comer a su carne. Y continúa Pedro diciendo, estos son inmundicias y manchas, quienes aún, mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Hermanos, estas fiestas, esos ágapes, allí tenemos a los apóstatas que lo único que buscaban en esas fiestas era satisfacer los apetitos de su carne. No querían otra cosa, satisfacerlos de manera egoísta. Querían satisfacer sus necesidades físicas. Pero además Pedro dice de ellos que tienen los ojos llenos de adulterio. Es decir, aprovechaban la celebración, aprovechaban los ágapes donde había comida, donde habían compartir y llenaban sus ojos de adulterio. ¿Qué es esto? A ellos no les importaba la caridad cristiana, para nada. No les importaba la fraternidad, no. Lo único que les aprovechaba, lo único que querían era sacar de esas celebraciones, era tener la oportunidad de cometer adulterio. Eso era lo que hacían. ¿Cómo cometían adulterio en medio de una reunión llamada ágape? Bueno, lo hacían con sus miradas pecaminosas. Miradas pecaminosas. Pero no solamente ellos pecaban, sino que también incitaban a los más débiles a pecar. Realmente ellos convirtieron cualquier tipo de reunión que era para compartir entre los hermanos en un foco de pecado. Eran hombres glotones, eran hombres bebedores de vino de una manera desenfrenada, con tal que Judas dice de ellos que comen impúdicamente entre vosotros, es decir, sin ningún tipo de reverencia y sin ningún tipo de temor. Hermanos, nosotros debemos entender que estas comidas de los ágapes terminaban en la celebración de la cena del Señor. Por tanto, eso en el primer siglo. Por tanto, se hacía más relevante el pecado de estos infames cuando, por ejemplo, el mismo apóstol Pablo escribe a los corintios acerca de los desórdenes que estaban cometiendo en la iglesia. Vaya, busque en 1 Corintios, capítulo 11, versículos 20 y 22. 1 Corintios 11, 20 y 22. Aquí lo que va a hacer Pablo es mostrarnos lo que Judas escribió en esas pocas palabras. Estos son manchas en vuestros ágapes. 1 Corintios 11, 20, 22 al 22. Dice Pablo, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Uno tiene hambre y el otro se embriaga. ¿Pues qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Realmente, hermanos, estos hombres lo que hacían de una buena celebración, lo convertían en un acto digno de condenar. Judas los llama manchas en vuestros ágapes. Manchas en vuestros ágapes. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Que sí, que es real, que estos falsos maestros, estos hombres impíos han permeado la iglesia y se han infiltrado en medio de la congregación con tal de que participaban de los ágapes, pero venían a ser manchas en los ágapes de la iglesia. Mancha, esa palabra es importante que nosotros la entendamos. Y de pronto es fácil de comprender. Cuando uno habla de una mancha, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una suciedad sobre una superficie. La pared está manchada, la camisa está manchada, qué sé yo. Hay ciertas cosas que nosotros podemos identificar y decir, esto está fuera de lo normal.
no está bien. Hay algo sucio en medio de algo. Hermanos, es muy fácil de detectar una mancha, ¿verdad? Si usted viera aquí en el cuello mío algo cafecito, usted diría, el pastor se echó el chocolate en la camisa. Se ve la mancha de chocolate, ¿verdad? Es fácil de identificar. La iglesia del Señor ha sido llamada a ser sin mancha, si usted lo recuerda bien, a ser sin arruga y ninguna de estas cosas semejantes. Esto es lo que eran y son los falsos maestros en la iglesia. Manchas. Son manchas que lo que hacen es ensuciar la belleza dada por Cristo a su iglesia a través de la santificación. Hermanos, mientras que la iglesia va camino a la santificación, mientras que lucha y lidia con sus pecados de todos los días, mientras que el Espíritu va aplicando la Escritura, quitando todas aquellas inmundicias y pecados en las cuales todavía estamos, ahora llegan los falsos maestros a ser manchas en medio de nuestra santificación. Hermano, la palabra mancha en el griego también tiene un significado muy particular, y es arrecifes. ¿Sí sabe usted lo que es un arrecife? Los arrecifes son esas formaciones rocosas que están debajo del mar, pero no muy profundo. Son piedras que incluso si un bañista se mete por allá puede cortarse, pero son piedras que son tan peligrosas, pero tan peligrosas para las embarcaciones, que son capaces de destruir el casco de la nave. Son rocas que están escondidas, pero que son de gran peligro. Entonces, es interesante que Judas utilice esta palabra, porque realmente una persona inmoral, dada a los placeres, es un verdadero arrecife, un arrecife que puede llegar a hacer naufragar a cualquiera que se junta con tal ejemplo. Hermanos, nosotros quizás hemos escuchado esa muletilla o esa frase tan común del que el que anda entre la miel, algo se le pega. Hermanos, el mal ejemplo, mire, uno tiene que lidiar con toda la vida para que algo bueno pueda aprender. Pero algo malo, eso es así. Eso es inmediatamente que se aprende, ¿sí? Usted tenga un mal ejemplo a su lado, en su casa, en el colegio, en el trabajo, y eso rápidamente se pega. Si su grupo de trabajo o en el colegio son mal hablados, usted va a hablar mal, usted va a ser grosero. De alguna manera, en algún momento usted va a sacar esa mala palabra. ¿Por qué? Porque eso rápidamente se prende. Y esos son estos falsos maestros que lo que hacen es naufragar a cualquiera que está en medio de la congregación. Y no lo dude, en medio de las congregaciones es fácil de que alguien le diga: ve, ¿usted por qué no se va de vacaciones? Ve, ¿usted por qué no aprovecha el domingo y descansa? Ay, hola, sí. Y pasa, hermano, pasa. ¿Por qué? Porque eso apela a nuestras más bajas necesidades de la carne, ¿sí? A nuestras concupiscencias. Y así es el falso maestro. Allí va navegando, ¿sí? En silencio, ¿sí? Y va sembrando todas esas semillas en las cuales lo que va a hacer es hacer naufragar a cualquier incauto. Hermanos, y es allí donde se juega mucho en medio de la iglesia, si somos permisivos. Si somos permisivos en la iglesia del Señor, si permitimos que los falsos maestros lleven a muchos a la irreverencia, a profanar las cosas que son santas, a las cosas de Dios, hermanos, la santidad deja de ser una prioridad. Deja de ser una prioridad cuando se enseña que Dios te acepta como eres. Y es que así es el falso maestro, con esas sutilezas. Tranquilo, el Señor así te ama. Así, grosero y sucio, qué sé yo. El Señor te ama así. Así es que puedes entrar con todos tus pecados, puedes participar sin abandonar tu avaricia, sin dejar tus adulterios, puedes seguir siendo un mentiroso, puedes seguir siendo un murmurador, igual Dios te ama. Y es allí donde tenemos esos arrecifes.
esas manchas en nuestros ágapes, que lo que hacen es contaminar a la iglesia del Señor. Entonces, esa es una característica a manera de ilustración. Son manchas en nuestros ágapes. Pero Judas no se queda allí. Él sigue con una siguiente descripción. Él dice que se apacientan a sí mismos. Muy seguramente Judas estaba teniendo en mente algunas palabras del Antiguo Testamento, más exactamente en Ezequiel. Ezequiel capítulo 34, versículo 2. Ezequiel 34, versículo 2. Allí el profeta, inspirado por el Señor, hace mención de lo que es apacentarse a sí mismo. Allí uno puede leer Ezequiel 34, verso 2. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Mire, habla contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿Recuerdan la palabra ay? Esa la vimos también aquí desde la carta de Judas. Es una palabra de juicio, de lamento, porque realmente allí hay gran tristeza. Ay de los pastores de Israel. ¿Por qué hay que lamentarse de estos pastores? Porque se apacientan a sí mismos. Eso es lo que está diciendo Judas en el versículo 12. Se apacientan a sí mismos. Y termina Ezequiel diciendo: ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Como queriendo decir, ¿no es su responsabilidad es apacentar a la grey en lugar de estar apacentándose ellos mismos? ¿Qué es apacentar? Sencillamente la palabra apacentar viene de lo que es un pastor con sus ovejas, es alimentarlas, ¿sí? Esa palabra es alimentar a un rebaño. Apacentar es alimentar a un rebaño. Y recordemos que el contexto del versículo 12, en donde Judas está diciendo se apacientan a sí mismos, lo está diciendo en el contexto de los ágapes, de estas celebraciones. Es decir, los falsos maestros venían a estas celebraciones para alimentarse a sí mismos. Y es de lo que acusa Pablo allá en 1 Corintios, ¿sí? Se abalanzan a las mesas. Les dice: ¿acaso ustedes no tienen en sus casas comida donde comer? Entonces ellos venían a alimentarse a sí mismos. Pero siendo esta una expresión metafórica, tiene que ver más bien con una dimensión espiritual. En vez de cuidar a su rebaño, lo que hace un falso maestro, un falso pastor, es dedicarse a los asuntos que son propios de su bienestar, propios de su interés. Eso es alimentarse a sí mismo, eso es apacentarse a uno mismo. No alimenta a la grey, sino que se alimenta a sí mismo. La mayor responsabilidad de un pastor en la iglesia local, ¿cuál es? La de cuidar a sus ovejas, proveyéndoles buen alimento. Apacentar. ¿Para qué? Para que esas ovejas sean nutridas, sean alimentadas con la verdad espiritual, que llevan al fortalecimiento de la fe, que llevan al arrepentimiento, que llevan a ver su pecado, que lo llevan a que tenga una vida santa según los parámetros divinos. Si no hay alimento en medio de la congregación, no hay crecimiento. No hay crecimiento. Y eso lo podemos ver aún en lo que le ocurre a nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo no se alimenta, se desnutre, se debilita, se enferma e incluso muere. Eso le pasa al alma, hermanos. Si el pastor no tiene la responsabilidad de traer buen alimento a la iglesia, pues no se va a nutrir. No se va a nutrir. Y usted va a decir: ¿pero cómo es eso? ¿Cómo es que ocurre? Pues sencillamente, hermanos, si a usted no se le habla de pecado, si a usted no se le dice qué es el camino de la santidad, pues sencillamente usted va a seguir por el camino de pecado. Y allí su alma va a sufrir. Usted dirá: pero estoy bien, estoy descansando, estoy haciendo lo que me gusta. Sí, se está apacentando a sí mismo, tal cual como lo está denunciando aquí Judas. Entonces, hermanos, cuando un pastor no tiene como prioridad la predicación,
Porque eso ocurre. Hay muchos pastores que se dedican a otras cosas menos a predicar. Se dedican a una reunión de una cosa, se dedican a la reunión de otra, que toca decorar, que toca barrer, que toca pintar, que vámonos a un paseo, que hagamos lo uno, que hagamos lo otro, llenos de actividades, full de actividades, pero no hay enseñanza. No hay enseñanza, no hay predicación. ¿Qué va a ocurrir? Muy seguramente ese pastor está en el lugar equivocado. O más bien, ¿o serán que esas ovejas están en el lugar equivocado? Puede ser lo uno y lo otro. Hermanos, ha llegado ese hombre a un oficio, al oficio del pastorado, con intenciones completamente ajenas a lo que Dios ha mandado. Él lo que quiere es sacar oportunidad de un título, de ser pastor. Quiero sacar oportunidad, y usualmente es la económica, no hay otra. Pero el que ha sido llamado por el Señor Jesucristo, lo que va a hacer es hacer su oficio. Lo que el Señor le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. 3 veces se lo dijo el Señor. Y 3 veces para nosotros ha de ser: multiplíquelas 3 veces esto que estamos hablando de la responsabilidad que debe tener un pastor. Cada vez que el pastor piense y se pregunte: ¿yo para qué estoy acá? Multiplique por 3 veces que debe alimentar a las ovejas. No es por negocio. A lo cual el mismo Señor Jesucristo llamó a esos que actúan por negocio, los llamó pastores asalariados. Que cuando ve venir el lobo, ¿qué hace? Huye. Se va. Ay, no, es que esto ya no me produce. Vámonos a hacer otra cosa, otro negocio, porque este negocio no me funcionó. Eso es un asalariado que no cuida a las ovejas, y si lo hace por dinero, no por amor. Entonces, estos tienen intereses egoístas, son egoístas. Pues qué mejor, hermanos, que mantener a sus ovejas con engaños. Pues de lo contrario, ¿qué ocurre? Si el pastor que quiere engañar a sus ovejas les llegase a enseñar la verdad, lo que hace es abrirles el entendimiento. Porque bien dice la Escritura: y la verdad os hará libres. Quedarán libres de ese yugo que quiere implementar. Por tanto, un falso maestro, un falso pastor, pues va a enseñar mentira. No va a querer que el pueblo conozca la verdad. Lo va a mantener en ignorancia. Porque fácil es: uy, hermano, si usted no trae ofrenda, si usted no diezma, si usted no pacta, la maldición del Señor está sobre usted. Claro, y si usted genera ese temor constantemente en medio de la grey, pues usted desocupa cualquier bolsillo. Eso téngalo por seguro. Pero cuando usted encuentra en los textos, por ejemplo, que nosotros utilizamos frente a lo que es la ofrenda, de ofrendar voluntariamente, libremente, por amor a nuestro Señor Jesucristo, usted lo hace con plena libertad, no lo hace por coacción. Entonces, fíjese, los falsos maestros de esta manera son egoístas, son ególatras. Ellos inventan todo tipo de actividades para entretener, mas no para edificar. Mantienen esclavas a las conciencias de su congregación con invenciones de hombres. Los tienen allí, como cuando uno quiere... Hago un paréntesis. Con mi esposa tenemos un jardín infantil y uno sabe cómo mover a esas criaturas, ¿sí? Usted con una colombina, usted convence a cualquiera. Y así son ahora los falsos maestros. Con un simple dulcecito, usted lo lleva de aquí para allá. Y ahí lo tiene, y lo sienta aquí, después lo sienta allá, después lo sienta, con lo que sea. Lo tiene entretenido. ¿Cuántos hoy están buscando una iglesia donde estén felices y contentos? Donde puedan saltar como cabras locas, donde puedan decir: aquí hoy sí me sentí bien. Sí, se sintió bien, sí me sentí bien. Y bueno, para eso es el domingo, para que usted se sienta bien o para adorar a Dios. Yo no sabía que era para adorar a Dios el domingo. Pues sí, sépalo muy bien, que es el día del Señor, no es el día de Pepito, de Juanita, de Sutanito. No, es el día del Señor. El día del Señor se hace la voluntad del Señor. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo:
Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como forma de ganancia. Apártate de los tales. Hermano, debemos apartarnos de los tales. Lo dice la Biblia. Así es que no diga, ay no, pero es que ¿cómo le vamos a hacer el feo? No, pero ¿cómo? Si está en necesidad, sí está en necesidad, necesita el evangelio. Es verdad, necesita el evangelio. Pero no necesitamos a que un hombre corrupto abra su boca y vocifere cosas que son falsas. Muy bien, entonces tenemos, hermano, que son, ¿qué cita era esa? Estamos hablando de 1 Timoteo 6. 1 Timoteo 6, 3 al 5. Entonces, tenemos que estos son manchas en vuestros ágapes, ¿sí? Que comen impúdicamente con vosotros y se apacientan a sí mismos. Pero Judas no se queda allí nomás. Él sigue avanzando, mostrándonos las características de estos hombres. Ahora nos dice que son nubes sin agua. Son nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos. Mira esta descripción tan interesante. Aquellos que labran la tierra, el campesino, sí que sabe de esta ilustración. Claro que sí. ¿Por qué? No hay nada que espere más un campesino que ¿qué? La lluvia. Espera las nubes, esas nubes que traen la lluvia para sus cultivos. Pero piense que un campesino empieza a ver cómo se acumulan las nubes en el cielo, y para él le resultaría lo suficientemente decepcionante ver cómo esas nubes que prometían lluvia pasaron de largo y no dejaron ni una sola gota de agua, cargadas, llenas. Y nos ha pasado, ¿no? A veces vemos el cielo y se va a caer un aguacero, y se fue y no llovió. Proverbios 25:14 nos dice: como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. En otras palabras, son aquellos que prometen y lo que prometen nunca lo cumplen. Son sin agua, no hay nada. Tienen la promesa de que va a caer un buen aguacero, pero nunca llueve. Prometen y no cumplen. Los falsos maestros son así. Abundan en palabrerías, pero ¿traen alimento? No traen alimento. No traen sustancia que nutra el alma. Mire, como predican un falso evangelio, ellos mantienen una expectativa muy alta de su audiencia. Claro, ellos hablan y hablan con palabras grandes. Hablan de milagros, prometen sanidades, prometen prosperidad en el nombre del Señor Jesucristo. Claro, de un Jesucristo que no es el bíblico. Y con esto lo que hacen es arar en tierra seca. Tierra que necesita agua, y empieza a arar y arar y arar. Y lo que produce es daño y más daño. Porque no va a haber fruto. Porque van a querer, esa tierra seca va a querer algo que realmente no están necesitando. Porque lo que verdaderamente necesitan es palabra para su alma. Hermanos, la necesidad del hombre siempre va a estar ligada a la esperanza que Dios prometió en su palabra. ¿Cuál es la gran necesidad del hombre? El Señor Jesucristo lo dejó muy claro. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
Eso lo enseña el Señor Jesucristo. Pablo le escribió a la iglesia de Éfeso que cuando llegaran al conocimiento del Hijo de Dios, ya no serían llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y es importante tener en cuenta esto, porque cada vez que nosotros conozcamos más a Cristo, cada vez que conozcamos más al Dios verdadero, será como un ancla que nos hace inamovibles a los vientos de doctrina. ¿O acaso, yo le pregunto de verdad, y se lo pregunto a su corazón, si hoy alguien le prometiera, venga a esta iglesia que tendrá realmente prosperidad, ¿usted se iría? Yo creo que si usted ha entendido el evangelio y ha sido nutrido con la palabra, dice, no la quiero, no la quiero, porque si el Señor me hubiese querido dar, Él me lo hubiese dado. Yo no necesito buscarla, Él me lo da, porque Él todo lo que da, lo da por gracia. Y lo que necesito es para mi alma, para mi alma. Los falsos pastores son como nubes llevadas de acá para allá por todo viento de doctrina. Usan métodos, usan estrategias, espectáculos, shows, música, teatro, mercadotecnia. Todo eso lo utilizan, ¿sí? Y usted dirá, sí, eso pasa. En lugar de un buen discipulado, le dicen, utilizan la mercadotecnia para hacer discípulos. Y yo se los he dicho aquí muchas veces, le he contado un ejemplo que a mí me pareció lo más terrible. ¿Cómo decirle a unos muchachos en un parque que si ustedes van a la iglesia el día de domingo les regalamos un balón? Qué bonita manera de evangelizar, ¿no? Espectacular. Y si sabe qué pasó ese domingo, ¿no? Se acabaron los balones. Se acabaron. Porque eso estaba así. Estaba así. Métodos. Falsos maestros. Cargados, sí, full, como si fueran nubes llenas de agua, pero no brotaron ni una sola a un alma sedienta. Todo esto lo traen los falsos maestros con la amenaza de no cumplir a la iglesia la necesidad de la sana doctrina. Pero lamentablemente hoy el hombre no quiere la sana doctrina. No quiere Biblia, no quiere ser discipulado, no quiere la palabra de Dios. Quiere es para su carne. Estar bien, sentirse bien. Judas continúa. Dice, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Impresionante. Son árboles otoñales. ¿Qué quiere decir eso de árboles otoñales? Sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Muy bien. La descripción que aquí se nos da presenta una doble inutilidad. 2 veces muertos, dice. Doble inutilidad. Es decir, que no da fruto y es desarraigado. Averiguando un poco por este tema, me encontré que en el otoño hay menos luz solar. Y de pronto los que han estado en estaciones por allá en otros países lo habrán notado. Hay menos luz solar, lo cual trae una consecuencia a los árboles. ¿Cuál? Pues ellos no pueden producir la fotosíntesis. Es por eso que no pueden producir clorofila, que le da el color verde a la hoja. Por tanto, si no hay luz, si no hay una buena luz, pues la vitalidad del árbol se empieza a cortar, a apocar, ¿sí? Ya no produce alimento, y al no tener alimento suficiente para llevar a las ramas, pues no produce esa clorofila, no van a haber hojas verdes, sino por el contrario, estas se vuelven amarillas y se caen, mueren. No tienen la capacidad de producir fruto. Así son los falsos maestros, como árboles otoñales. Son inútiles. ¿Por qué? Porque no dan fruto. Son inútiles porque no están expuestos a la palabra de Dios, porque no están nutridos en la verdad, porque si no tienen una fuente que les alimente, pues ¿qué fruto van a producir? Ninguno. El Señor enseñó que debíamos guardarnos de los falsos profetas.
y que ellos serían fácilmente reconocibles. ¿Por qué? Por sus frutos. Él dijo: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así es. Un impío nunca va a producir fruto espiritual. Fruto espiritual, óigase bien, es que muchas veces tenemos el error de confundir que el fruto es gente así, mucha gente. Decir: es que el pastor fulano tiene esa iglesia llena, mire cómo tiene de fruto. No, eso no es fruto. Eso no es fruto espiritual. ¿O acaso no hemos leído Gálatas 5 cuando nos habla del fruto del Espíritu? Eso es verdadero fruto. Eso es verdadero fruto. Por eso es que si uno piensa en medir el éxito de una iglesia, lo vamos a medir es por el número de sillas llenas o por el fruto espiritual en el alma de los creyentes. Pues bien, debemos hacerlos conforme a la Escritura. Hermanos, un impío nunca va a producir fruto espiritual. ¿Por qué? Porque espiritualmente está muerto y va a actuar como tal. Es decir, no va a responder a la autoridad de Dios. No va a responder positivamente a las demandas. Y piense, si está muerto, es un esclavo del pecado. Y todo lo que va a producir en su actuar estará contaminado de pecado. Nada que hacer. Esos hombres no tienen ninguna esperanza, están muertos. Solamente si Cristo, por medio del Evangelio, les es revelado y les da el don de la fe y del arrepentimiento. Así es que la expectativa de una persona como tal es solo juicio. Juicio, pues están cortados y serán echados al fuego porque en ellos no hay fruto. Hermanos, estos hombres impíos no tienen nada bueno ¿qué ofrecerá la iglesia? No tienen nada bueno que ofrecer a la iglesia. Pero el peligro es que ya han entrado encubiertamente, como nos dice Judas. Han entrado encubiertamente con falsas expresiones de piedad, engañando con sutilezas que hacen pensar a la congregación que actúan de parte de Dios, pero su enseñanza no produce fruto. Por el contrario, lo que hace su enseñanza es desviar a los incautos que están allí escuchando. Son guiados a la inmoralidad, son guiados a la rebeldía, son guiados a ir en contra de lo que Dios está mandando en su palabra. Y usted dirá: ¿cómo? ¿Pero cómo? Si uno los ve juiciosamente ir un domingo a sus congregaciones, a sus iglesias. Es muy fácil. ¿Qué están haciendo en esas iglesias? ¿Qué están haciendo? ¿Están adorando? ¿Están adorando a Dios conforme a lo que Él ha mandado? Y lo veíamos, el mismo Judas nos puso como ejemplo a Caín, y de eso lo estuvimos hablando la semana pasada. Cómo Caín ofreció algo que Dios no le había mandado. No le había mandado. No le agradó la ofrenda de Caín, le agradó la ofrenda de Abel, porque Abel obedeció, trajo lo que Dios mandó. Y hoy en esas iglesias, por más grandes que sean, están haciendo lo que Dios no ha mandado. Desorden. Se revuelcan en el suelo, gritería. No hay más. No hay escritura predicada. Judas continúa diciendo: son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Y esta metáfora que nos presenta aquí el autor hace una mezcla entre lo natural y lo humano. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Me explico. Aquí se relaciona la furia de la naturaleza, por las ondas del mar, y la vergüenza que es propia del hombre caído. Dos elementos que los junta. El profeta Isaías en su momento también escribió una ilustración muy semejante. Vaya a Isaías capítulo 57 versículo 20. Isaías 57, 20. Dice allí: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo.
¿Usted ha ido a la playa? Espero que sí. Y si no, hágalo. Es una buena experiencia. Pero no en el día del Señor. Y si no sabe nadar, quédese en la orillita. Porque le mete una revolcada a esas olas que todavía me duele. Bueno, después de una gran tempestad, las olas del mar lo que hacen es arrojar toda la basura a la playa. Eso es lo que hace. Arroja toda la basura a la playa, dejándola hecha un completo desastre y hediondez. Eso es lo que ocurre. Y eso es lo que nos está diciendo aquí Isaías, ¿sí? Sus aguas arrojan cieno y lodo. Hermanos, es penoso, realmente penoso ver cómo hay las embarcaciones que se ven atrapadas en una tormenta, ¿sí? Y esos violentos olajes que la asolan, que sin duda alguna pueden llegar a causarle la destrucción del barco. Imagínense, es que son toneladas de agua cayendo sobre un pequeño navío que es capaz de destruirlo. Así son los hombres rebeldes, hermanos. Los hombres rebeldes que usan sus ministerios con gran fuerza, con el único propósito de atrapar a las personas con promesas que ni pueden cumplir. Pareciera que son ministerios de hipnosis, porque yo no puedo pensar otra cosa de decir, pero usted, ¿qué hace allá? ¿Por qué no sale de allá? Parecieran hipnotizados con los palabreros modernos que ahora han hecho de los púlpitos para enseñar sus herejías. Hermano, el resultado de su obra es la manifestación de su vergüenza. De su vergüenza. En otras palabras, quedan expuestas sus conductas que son de orden indecente. Yo pregunto, ¿nos meteríamos nosotros alguna vez en aguas que sean turbias? Esas aguas que botan espuma y que tienen lodo, ¿usted se metería en eso? Lo más seguro es que usted dijera que no, ¿verdad? Pero hay quienes están tan cautivos por esas falsas enseñanzas que promueven conductas pecaminosas como vivir en excesos, menosprecian la humildad, demandan como a un sirviente golpeando allá con sus oraciones en la puerta del cielo, como si allá solamente bastará abrir su boca y todo se le dará. Ayer veíamos un video de cómo un falso predicador cogía un pañuelo y se limpiaba los zapatos, después la cara, y le tiraba el pañuelo a la gente y se revolcaba esa gente en el suelo. ¡Qué vergüenza! Y se decían cristianos. Se decían cristianos. Así son, así son. Enseñan a los más jóvenes a ser irreverentes, a ser irreverentes. ¿Cómo es la manera de ser irreverente? Pues tengámosles un culto aparte, un culto para jóvenes, porque pobrecitos ellos no pueden sostenerse en un culto normal donde tienen que escuchar a un predicador 1 hora. No, tiene que ser una enseñanza muy jovial, ¿sí? Donde hayan juegos, donde hayan cositas para que el muchacho no se aburra, ¿sí? Lo enseñan a ser irreverente, hermano, irreverente. Yo recuerdo cómo en una iglesia, yo siendo parte del grupo de liderazgo de la iglesia, estábamos reunidos un domingo y se suponía que la banda de alabanza iba a practicar. Yo conozco algo de ciertos tonos musicales y cuando en medio de la reunión yo empecé a escuchar ¿qué están tocando estos muchachos? Y decía, ¿por qué, Orlando? Porque esa música es completamente mundana. A eso es lo que van los muchachos, ¿sí? Dicen, vamos a adorar, pero ellos no van a soltar por nada su música mundana, su música estridente como medio de adoración. Se les permite incluso en medio de esas reuniones a las mismas jovencitas a vestir de manera indecente, con tal de que llevan a muchos varones a pecar. Hermanos, esos falsos líderes van a aprovechar todas estas situaciones. Se van a aprovechar de su posición incluso para actuar de una manera grotesca e indebida a las mujeres de la congregación. Hermanos, no crea que hay pastores que no hacen esto, lo hacen. Mire, un pastor puede ser muy jovial, muy cariñoso,
Pero cuando ya pasa el límite del abrazo y del beso indecoroso, donde no guarda su distancia, lo que hace es empezar a destapar deseos inmorales. Así es, así es. Y esto se enseña con gran fuerza. Dicen, ay no, pero es que amor es que mi pastor me abrace y me dé un beso. No, eso no es amor. Cuidado. Y ustedes, mujeres, guárdense de eso. De que nadie les debe tocar sino solo su esposo. Ni siquiera su novio, su esposo. Nadie más. Mientras que en estas iglesias con gran fuerza se enseña todo esto. Tienen incluso cadenas de televisión, estaciones de radio con la gran capacidad de arrasar a quienes se encuentren a su paso y no están doctrinalmente enseñando a su grey. Y este pasaje termina con el versículo 13 diciéndonos: estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Estrellas errantes. Piense usted, métase en las sandalias de Judas y decir en ese tiempo, ¿cómo se llama? El telescopio Hubble. ¿Cuál es el último? Bueno, ¿cuál telescopio ni qué nada? ¿De qué estás hablando, Judas? ¿Una estrella errante? Hermanos, usted alguna vez quizás haya podido ver en la noche, una noche despejada, yo no sé aquí en el interior, es muy poco, pero yo me acuerdo alguna vez allá en San Andrés, eso fue muy bonito, porque allá es completamente despejado, fuera de luz en ese tiempo, y allá sí se veía el cielo completamente estrellado. Y de un momento a otro se veía pasar algo luminoso que corrió por el cielo, algo que brilló por un instante, lo que comúnmente nosotros llamamos estrellas fugaces. Hermanos, en nuestros días, claro, existen avances tecnológicos que nos permiten ver toda esta majestad de los astros celestiales. Pero hay algo que, aún desde la antigüedad, sin necesidad de tanta tecnología, se utilizaba el cielo para poder navegar. Los barcos utilizaban con gran precisión lo que hallaban en el cielo para poderse ubicar. Hoy tenemos el GPS, todo el mundo en un teléfono tiene un GPS que le dice dónde estoy, pero pareciera que hay muchos que no saben ni dónde están parados. Pero bueno, utilizan el GPS para que sepan dónde están parados. En ese tiempo, una embarcación allá en el mar utilizaba las estrellas con el propósito de saber su ubicación, saberse mover. Ellos dibujaban los mapas de la posición de las estrellas y con ello fácilmente podían identificar el curso que ellos debían seguir. Pero ellos sabían muy bien que una estrella errante, que hoy está acá y ahora se movió, no les sirve para nada. No sirve para nada. Una estrella errante no es de beneficio para un marinero, pues de la misma manera que aparece aleatoriamente, también se pierde en la oscuridad. Hoy estaba, ya no está después. Así son los falsos maestros, que llegan a arrojar luz por un momento, pero pierden su rumbo, lo pierden. Esto es fácil de identificar, pues hay falsos maestros que quizás en su momento ellos empezaron en la luz, ¿sí? Comenzaron bien, conociendo la verdad, pero después se desviaron de ella. Por eso a mí nunca se me va a olvidar ese consejo que me dio un pastor cuando le pregunté qué literatura debo leer. Y el hombre siempre me dijo, procure siempre en leer la literatura de un hombre que empezó bien y terminó bien. Y sí, funciona, realmente funciona, porque hay muchos que empiezan bien y terminan muy mal, muy mal. Se desvían de la verdad. El escritor, hermanos, el escritor de la carta a los Hebreos lo dejó muy bien en claro. Busque Hebreos capítulo 6, versículo 6. Hebreos 6, 6.
Allí se dice, allí podemos leer. Desde el 5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. ¿Y cómo empieza el verso 6? Y recayeron. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que estos hombres no pueden ser usados como ejemplo porque aunque hayan comenzado bien, se hayan beneficiado de la buena palabra de Dios, y aún dice acá, de los poderes del siglo venidero, recayeron. Un hombre como estos no puede ser usado como ejemplo, pues su camino será como el camino de Caín, que lo que hizo fue pervertir la adoración. Entiéndalo muy bien. Caín fue el precursor en pervertir la adoración. Han transformado la doctrina, amoldándola a la cultura y a la preferencia de la gente. Así es. Entonces procuran es más bien qué quiere la gente, qué es lo que les satisface, qué música quieren escuchar. ¿Quieren un sermón de 1 hora o más bien de media hora? ¿Qué es lo que mejor quieren? ¿Que el servicio sea el domingo o más bien dejémoslo para el sábado en la tarde? ¿Qué es lo que quieren? Y empiezan a modificar todo lo que Dios ya había prescrito. Esto está en completa oposición a la iglesia bíblica, que cree en la misma doctrina que creyeron los antiguos. Si nosotros miramos para atrás, vamos a encontrar a los puritanos, vamos a encontrar a los reformadores, y miramos más para atrás, encontramos a los padres de la iglesia, hasta que llegamos a la iglesia primitiva y vamos a darnos cuenta que todos creyeron lo mismo. Y eso es lo que debemos creer. Por eso es que tanta herejía, tanta malversación de la doctrina, no deja más que una estela de juicio. Y por eso es que decidí cortar el sermón de hoy allí en el versículo 13. ¿Por qué? Porque nos cierra con esas palabras de juicio al decir, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Hermanos, es una expresión muy dura. Es muy dura, pero a la vez es muy diciente y aclaratoria. Pues lo que hace es enmarcar el futuro de quienes son impíos. El lenguaje es muy similar al que es usado en el versículo 6, que ya lo estuvimos tratando en su momento, cuando se habla del juicio final de los ángeles que no guardaron su dignidad, al igual de que estos seres espirituales, los impíos, también serán puestos en oscuridad eterna. Hermano, donde el evangelio es rebajado, no es una cosa superflua, no es una cosa que uno pueda decir, ay, pobrecito, le falta un poquito más, le falta pericia, le falta aprender. No, hermanos, es un riesgo muy grave para las almas. Puede que una persona pueda decir, me siento lo suficientemente fuerte como para resistir un evangelio diluido, ¿sí? De saber discernir qué es bien y qué es mal. Sí, pero usted está pensando de una manera egoísta. Porque hay muchos que no tienen el mismo nivel, seguramente. Van a ser muy cortos en el entendimiento del evangelio. Y ellos sí van a ser tragados por esa doctrina. Donde el evangelio es rebajado, cuando el evangelio es mutilado, cuando el evangelio no refleja la verdad, ahí no hay salvación. No la hay. Van a haber muchas personas que les va a gustar, ¿sí? Pero así muchos se unen a un partido político o al otro porque les gusta. Así muchos se unen a seguir a un equipo de fútbol como a otro porque les gusta, ¿sí? Pero es que cuando hablamos del evangelio no es si me gusta o no, es lo que dice el Señor. Uno no puede cambiar las cosas para que le gusten a las personas. No podemos predicar el evangelio sin hablar del pecado, para que no se sienta mal la persona y tenerla aquí tranquila. Sí, puede estar tranquila, pero hasta que el Señor lo llame de su presencia, esa tranquilidad se acabará, porque será consumido por la ira del Señor. Así es que no solamente, hermanos, los falsos maestros
sino también sus seguidores tienen una reserva exclusiva de primera clase a la oscuridad eterna, porque siguieron por el camino del error. Queriendo decir que estarán eternamente separados de la presencia de Dios, quien es la verdadera luz. Hermanos, son concluyentes, ¿no le parece estas palabras de Judas, estos ejemplos, estas analogías que nos presenta aquí? Los apóstatas son verdaderamente engañosos como las nubes sin agua. Son inútiles como los árboles muertos. Son desenfrenados como las ondas del mar. Y son desobedientes como una estrella errante, si pudiéramos resumir el sermón. Siendo esta última metáfora que nos presenta Judas en el verso 13, la única que termina con un dictamen de juicio. Realmente lo que Judas nos quiere decir es que es un camino muy peligroso que estos hombres están trazando y donde muchos incautos están cayendo. Y es de gran mérito el uso de tantos ejemplos para que nosotros como iglesia podamos conocer a estos impíos y actuar frente a esos apóstatas. No puedo cerrar este sermón, hermanos, no puedo concluir este mensaje sin llegar a la advertencia que estos hombres son muy inteligentes. Son brillantes en ciertos asuntos. Traerán palabras muy bonitas. Te dirán, Dios te ama, ¿sí? Él quiere lo mejor para tu vida. Ahora bien, si lo has pensado, tú eres un príncipe, eres hijo del rey y por tanto tienes derecho a vivir como tal, como un príncipe. Reclama lo tuyo. Esto puede sonar muy buenas noticias, puede sonar bonito, pero no son las buenas noticias del Evangelio, no lo son. El verdadero Evangelio nace desde la voluntad perfecta de Dios. ¿Cuál? La de venir a salvar a un pueblo que está esclavizado por el pecado. El propósito de Dios es alcanzar al pecador para que reconozca su situación frente al trono de Dios, que reconozca que está en la miseria espiritual, que está muerto en delitos y pecados y que necesita de un Salvador. Eso sí que son buenas noticias, hermanos. Eso sí son buenas noticias. No hay excusa alguna, hermanos, que el mejor de los oradores, por no decirles predicadores, cambie o pervierta la verdad del Evangelio por métodos o por rituales humanos que a la hora de la verdad no son válidos, que son ilegítimos para Dios. La vergüenza precede a esos hombres impíos. Sus vidas vienen a ser, es un reflejo de lo que hay en su corazón. Si Cristo gobernara sus vidas, pues otra cosa fluiría en medio de ellos, ¿sí? Si realmente Cristo estuviera en el corazón de esos predicadores, pues sencillamente lo que brota es el fruto del Espíritu. Habría bondad, habría misericordia, habría justicia, estarían los atributos, estos atributos estarían allí y serían reflejados en su conducta. Hermanos, el pecado, por el contrario, lo que hace es enseñorearse de ellos. Y con sus enseñanzas, no solamente moldean su vida, sino que están moldeando la vida de muchos. Los están arrastrando a apostatar de la fe. Mire, uno puede caer en el gran error de decir, ay, mi hijo no estaría cómodo en una iglesia como la nuestra. Voy a buscarle una iglesia en donde él vaya a la iglesia y esté cómodo. Y el caso es que vaya a una iglesia. Cuidado, usted lo estará arrojando a una vida a las fauces del lobo, ¿sí? Porque si el hecho es por estar bien, pues métalo a una escuela de fútbol, póngalo a pintar, a que toque un instrumento, ¿sí? Pero con las cosas que son del Espíritu, son a la manera del Espíritu, no a la manera del hombre. Estos hombres despiadados no van a declarar abiertamente sus apetitos, no crea. Ellos no van a decir, bueno, qué pena con ustedes, mire, yo soy adúltero, entonces les vamos a enseñar acerca de cómo adulterar. No, ellos no van a enseñar acerca de eso, por el contrario, lo van a hacer como lo que son, lobos vestidos de ovejas, ¿sí? Como ángeles de luz. La hipocresía será su estrategia, la burla
la burla será menguada, pero en su corazón siempre estará. Ellos lo que procurarán es entrar en el corazón de sus seguidores, ganárselos tiernamente, usando un lenguaje que aparentemente es evangélico, incluso su modo de vestir. Parecerán como el de un señor, pero aún su predicación, aunque pueda llegar incluso a ser expositiva, pero su ministerio será un ministerio de muerte. Van a comenzar a minar la conciencia de los hombres. Van a comenzar a minar la doctrina, si es que había algo de doctrina en el corazón de su audiencia. Van a aborrecer la ley moral de Dios. Van a traer fuego extraño a la adoración. Van a traer lo que Dios no ha pedido. Pero eso sí, van a decir, esto es lo que Dios quiere. Y no. Más bien, su adoración ya no será la que Dios ha mandado, sino que se tratará es de una adoración ególatra que va a satisfacer las emociones. Van a enseñar el relativismo religioso, es decir, que cada quien puede adorar a Dios como mejor le parezca, ¿sí? Tú puedes venir como quieras. No, hermanos, no. Van a interpretar las escrituras según su acomodo y como resultado van a tener un reino para sí mismos, una secta que ha pervertido el carácter santo de las enseñanzas escriturales. Pero oígame bien esto, siempre, eso sí, siempre va a primar lo carnal sobre lo espiritual. Siempre va a ser así. Quizás estemos pensando que esto no nos compete. Pues podemos decir que estamos en una iglesia bíblica. Entonces la pregunta sería, ¿qué estamos haciendo con lo que estamos aprendiendo de las escrituras? Esa sería una buena pregunta. ¿Estamos adorando a nuestro Dios con reverencia? ¿Estamos viendo a su ley como una delicia? ¿Es de prioridad el estado de nuestras almas, la de nuestros hijos, la de nuestros familiares, la de nuestros vecinos? ¿Realmente el evangelio lo hemos puesto en alto para salvar el alma? ¿O sencillamente es un artilugio para hacernos de amigos, para buscar novia, esposo, esposa? De eso se ha hecho la religión, de hacer negocios. Hermanos, la religión cristiana, lo veíamos entre semana, la religión cristiana debe ser real, conforme a la Escritura. De lo contrario, minaremos no solamente nuestra alma, sino la de cualquiera que esté a nuestro alrededor. El Señor es muy meticuloso, hermanos. El Señor es un Dios de orden. No cabe en lo absoluto una disposición en la cual nosotros vengamos a innovar. El Señor en ninguna parte. Si ustedes lo ven desde las páginas del Antiguo Testamento, cada uno de los elementos que el Señor propuso, ¿sí? No propuso decir, ¿te parece? No, sino esto es lo que has de hacer. Le dijo a Moisés, te mostraré y esto tú harás. El tabernáculo va a ser así. La adoración va a ser así, ofrecerán sacrificios así, cada cuánto, esto es lo que deben traer, esta es la manera de hacerlo. El incienso será prendido con el fuego del altar. Pero aquel que pensó una novedad, decir, voy a traer, prendamos un fuego, aquí saca algo y prendamos un fuego y prendamos el incienso. El Señor no lo recibió. Fuego extraño. Fuego extraño. Entonces, hermanos, ¿qué fuego estamos trayendo hoy delante del Señor? Estamos siendo minados de verdad por otras enseñanzas que porque nos parecen, esto es como más relajado, como más tranquilo, como que aquí me molestan menos. ¿Seguro? Vamos a vender el cuidado de nuestra alma por una comodidad de qué sé yo, 2 horas, 3 horas en un lugar. Vamos a vender
nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Cuidado, hermanos, tengamos mucho cuidado, porque así de sutiles son los falsos maestros. Vamos a orar y vamos a tener este tiempo de poder decantar lo que el Señor nos ha hablado de una manera muy severa, porque son palabras severas en la carta de Judas, y que el Señor nos ayude a poder discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso. Oremos.